Diego, ¿nos escuchas? Hola Diego, buenos días. Hola Yoli, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí escuchándolos muy atentamente. Hola Diego, buenos días. Hola Yoli, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes, escuchándolos atentamente, felicitaciones por este programa tan nutrido. Pues le comentamos, Diego, voy a hacer una intervención primero para hacer la presentación y quiero decirle a los barranqueños que pues hoy tenemos un invitadísimo de lujo. Yo sé que muchos de ustedes han visto su trabajo en las redes sociales. Hace poco vimos que también ha causado un poco de revuelo sus opiniones políticas con respecto a lo que está pasando en Santander, en la región y sobre todo en el plano nacional. Hoy tenemos a Diego Caricaturista y para nosotros es un honor que nos acompañe para que nos cuente qué está haciendo, cómo llegó a ser caricaturista, desde cuándo dibuja, cuándo se metió en este cuento de la sátira política, pero también lo que le ha conllevado a hacer este ejercicio, porque más adelante Diego nos contará todo lo que ha repercutido sus caricaturas y sus opiniones políticas con respecto a lo que pasa en la región y a nivel nacional. Bienvenido, Diego, a este espacio de Mente Política. Gracias, muy chévere estar acá con ustedes de Mente Política y me gusta mucho eso de demente, porque la política trae mucha demencia y me parece que es un mensaje ahí oculto que tienen en el nombre, muy interesante para los tiempos en que vivimos, en donde tenemos que vigilar el poder. Diego, contémosle a toda la audiencia que se conecta hasta ahora por YouTube, por Facebook, por Twitter. Cuéntanos quién es Diego, cuántos años tiene Diego, qué profesión tiene Diego, dónde naciste, Diego, eres santanderiano, de dónde eres, y todo este inicio a hacer dibujo, caricatura y opiniones políticas en el país. Bueno, yo soy Diego, soy caricaturista, nacido en Bucaramanga, tengo 36 años. Y desde siempre, desde que puedo recordar, he sido un apasionado de dibujar. La vida, a veces a uno le preguntan que cuándo empezó a dibujar y yo creo que más bien la pregunta es cuándo, o sea, a la gente preguntarle cuándo dejaron de dibujar. Yo creo que todos nacemos con ese instinto de querer expresarnos a través del arte y en el colegio todos podemos recordarnos dibujando y algunos seguimos dibujando y otros pues se fueron por otros caminos. Pero yo desde que recuerdo siempre tuve el gusto de dibujar y la vida me ha llevado en diferentes caminos en donde me metí en el periodismo y por allí ya entonces muta o se cambia ya entonces la manera de cómo me comunico, ya dejo de hacer radio y me paso a expresarme a través del arte en una búsqueda por esa reconexión con esa pasión que tenía que era el dibujo, ya con valores agregados que he recogido en el periodismo. Entonces hacía periodismo, hacía radio y tenía ese vacío del dibujo y después por algunos problemas en donde mi opinión empezó a incomodar un poco la línea editorial de donde trabajaba, yo digo, bueno, pues yo puedo seguir hablando y no tengo que estar aquí, puedo hacer lo mío a través del arte y en ese momento hago la conexión, el clic y empiezo entonces a opinar a través de la caricatura editorial. No te oigo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo caricatura aquí en el país? O sea que ya lo haces profesionalmente, no por hobby. Comentémosle a la gente en Barranca, ¿desde cuándo estás haciendo este ejercicio? Yo me volví caricaturista, fue como un propósito de vida ser caricaturista, entonces, total, empecé muy juicioso un 1 de enero de 2016. En el 2015 había tenido pues las complicaciones que te dije en el medio de comunicación que trabajé, como mis opiniones incomodaban, entonces dije, no, a partir del otro año me quiero volver caricaturista, entonces me propuse como para empezar bien juicioso, como quien se propone ir al gimnasio desde el lunes. Entonces yo me fui a ser caricaturista desde el 1 de enero y entonces desde el 1 de enero de 2016, momento en donde coincidió con el primer día de gobierno del personaje que fue Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga,
y en ese momento también Didier Tavera, gobernador de Santander. Ese fue como mi mundo en el que me lancé, porque en el programa de radio donde trabajé solamente se hablaba de política santanderiana. Entonces allí dije, pues ahí como que, y yo antes de trabajar en ese programa venía de regresar de vivir en Canadá por 16 años. Total que cuando regreso a Colombia y empiezo a trabajar en la radio, mi mundo político, digamos, solamente está en el radar santanderiano. Eso es como los personajes que yo tengo de la política, y empiezo a hacer caricatura en ese entonces muy enfocada al mundo santanderiano. Y bueno, así dura un tiempo. Ya hoy en día me he expandido más a hablar de la política nacional. Bueno, me quedé sin responder una pregunta. Yo estudié estrategias de comunicación y mercadeo en Montreal, Canadá, y eso fue ya grande, ¿no? Uno a veces tiene ese afán de querer estudiar bien joven algo, entonces a los niños los ponen ya a empezar una carrera de adultos a los 16 años, y ahí todavía falta mucha experiencia de vida, muchos capítulos que te digan qué es lo que realmente quieres. Yo en ese momento estaba estudiando Bellas Artes, porque yo siempre quise ser artista, y me salí para montar un emprendimiento de radio, y ya me metí en el mundo del periodismo. Total, ya cuando soy más grande quiero ser caricaturista, comprendo lo difícil que es vivir de la caricatura, entonces soy consciente de eso y digo, yo tengo que estudiar, porque esto no va a ser así de mandar a un periódico unas caricaturas y que me contraten. Hay que hacer muchas cosas más de mercadeo, de cómo vivir en estos tiempos contemporáneos de la virtualidad, de trabajos digitales. Entonces estudié eso y hoy en día me dedico a eso, a hacer caricatura, y también trabajo como diagramador, publicista, diseñador gráfico en diferentes proyectos. Diego, contémosle a la audiencia qué tendencia política tienes. Yo, mira, la vez pasada me hicieron esa pregunta en un programa con Daniel Samper, que estuvimos invitados a hablar de humor político, y yo dije, bueno, pues si tuviera que escoger como una línea, yo diría la línea liberal, pero no del Partido Liberal, sino la línea de los valores liberales, en donde se promueve el libre desarrollo de la personalidad, de la economía, la autonomía del hombre. Más por ahí, yo soy más de libertades, no de restringir, y desafortunadamente pues tenemos en el país un partido liberal que muta para lo que le conviene, ¿no? Entonces no es de ellos, pero sí con lo que los valores liberales del mundo pudiesen ser, que es la libertad más que todo. También digo, una de mis respuestas para eso es, yo soy Diego Garcista. Es decir, yo me rijo para criticar la política, para analizarla, para atacarla desde mis valores como persona, desde lo que yo considero que está mal, independientemente de quién me lo haga. Es decir, cuando uno va por la calle y si desafortunadamente cae en un atraco, a ti no te importa que el tipo que te robó es petrista o uribista o tibio o lo que sea. Me hizo algo malo, no me gusta. Ojalá no me hubiera robado. Entonces, bajo eso, yo también tengo la misma premisa para poder abordar la política, en lo que a mí personalmente me convence o no me convence de los valores y ética humana. Una cosa, Diego, vamos a ir mirando unas caricaturas que has hecho últimamente y te pregunto, ¿por qué le das tan duro al viejito Rodolfo? Lo que pasa es que Rodolfo da mucha papaya. Rodolfo fue, yo creo que yo tuve la suerte, digamos, como caricaturista, quizás el dolor de cabeza como ciudadano de tenerlo como alcalde, pero Rodolfo Hernández es un tipo demasiado polémico que daba tema todos los días, siempre metía la pata, y ahora la vuelta política que da, y entonces decía una cosa, pero hacía otra, decía que estaba en contra de los corruptos, pero entonces a la vez era amigo de políticos cuestionados de la región, ellos le manejaban sus cosas. Su campaña a la presidencia fue también una disonancia de su discurso, en donde decía todo lo que decía en contra de la política, pero aquí en Santander estaba aliado
quizás los políticos más tradicionales de la región, quienes veían en él una cercanía a un posible poder. Es que ese es el tema, ¿sabes? Como cuando un amigo o alguien conocido, ¿qué dicen cuando se ganan la lotería? La gente que a veces se la ha ganado, que uno lee que se la ganaron. Que el problema de ganarse la lotería es que empiezan a llegar un poco de lagartos que quieren usurpar plata del poder, porque los políticos no le pueden robar a una persona. Es decir, a ti de tu cuenta Bancolombia, no les queda difícil llegar y ¡prum! Sacarte plata. Le queda fácil sacarle plata al Estado porque vivimos en un Estado en donde la plata no es de nadie, entonces nadie la va a extrañar. Entonces, saquemos de ahí, que es una bolsa que está dando papaya todo el tiempo. Entonces, los que son corruptos se asocian con corruptos o simplemente ven la manera de cómo poder llegar a quien está en este momento o en ese momento administrando los dineros. Y es ahí en donde los políticos terminan cediendo o terminan sucumbiendo o siendo débiles y abriéndole la puerta a que llegue mucha gente pues despreciable para la política. Diego, todo el mundo pensará que ese mundo de la caricatura es chévere, relajado, a toda hora nos estamos riendo, pero nos hemos enterado que te ha traído también consecuencias graves, algunos dibujos, algunas opiniones. ¿Qué pasó con el alcalde de Florida Blanca? Mira, el alcalde de Florida Blanca el capítulo que tuve con el alcalde de Florida Blanca fue quizás el capítulo que me ratificó como caricaturista, me ratificó a mí mismo, en donde yo dije, o sea, yo hacía mis críticas a través de la caricatura. En su momento, como te dije yo, mi mundo era Santander completamente total, que también hablaba de la actualidad de Florida Blanca y dibujaba a su alcalde, que también tenía ese ingrediente caricaturesco. Todo el mundo lo tiene, pero digamos en el caso de él, el alcalde más joven de América Latina. Entonces ya eso era muy particular para dibujarlo con pantalones cortos, con un osito de peluche, como para mostrar que era un niño. En ese caso teníamos edades parecidas, él más joven que yo, pero pues yo también, digamos, era muy joven para lo que hacía. Total que en un momento lo critiqué por la manera como habían contratado el programa de alimentación escolar, típico caso de corrupción en muchísimos municipios de Colombia, en donde esos programas terminan convirtiéndose como en una oportunidad para dárselo a alguien a dedo, y aquí se había contratado específicamente, precisamente también así. Él dijo, no es contratación a dedo, es contratación directa, misma cosa. Entonces ¿y qué hacen? Entonces, no, que urgencia, manifiesta, entonces este tipo de cosas, ¿no? Yo hice esa caricatura muy corta, de 4 palabras, en donde un asistente le preguntaba al alcalde, ¿para quién va el PAE? Y él decía, PAE, por el PAE, pero señalaba a alguien como va para esa persona. Y cayó en rabia, se super ofendió con la caricatura. Imagínate que lo había denunciado ya Vanguardia. Como caricaturistas, nosotros no somos periodistas investigativos, nosotros opinamos sobre la actualidad. Total que el hecho que él haya hecho esa contratación de esa forma había sido denunciada por la prensa, que estaba haciendo su trabajo investigativo, por diferentes medios, ONGs, Transparencia por Santander, organizaciones, todo el mundo había denunciado eso, y yo decidí dibujar sobre la actualidad, sobre eso. Y el tipo termina totalmente iracundo contra mí y no contra quienes destaparon lo que él había hecho. Entonces eso me dio un mensaje del poder de la imagen, de cuánto puede recorrer una imagen entre muchísimos ojos de la gente y llegar muchísimo más lejos en algunas oportunidades que una editorial completa. Fíjate, la editorial tenía, si tú cuentas la cuenta de palabras, 5.000 palabras, no sé, era largo, donde explicaban todo, cuánta plata había sido, el nombre del que había recibido el contrato, todo. Y él dijo, no, yo voy contra la caricatura, porque lo hirió más, él sintió que mucha más gente se enteró de lo que había hecho por la caricatura. Hoy día, ¿quién es el personaje que más papaya da y más insumo da para tus caricaturas? Hoy en día, sin lugar a dudas, el presidente de la República, ¿no? El presidente es la persona más importante de la nación siempre.
Y bueno, sabemos, existen los banqueros, existen pues, los poderes de familias muy poderosas, pero pues no hay nadie más poderoso que el presidente. No hay nadie de quien uno tenga que tener más cuidado que el presidente, quien tiene control sobre la fuerza pública, sobre los militares, sobre el espionaje, sobre los dineros del Estado, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas es el presidente y siempre será el presidente. El caricaturista tiene que estar muy pendiente siempre de la actualidad, ¿no? Un caricaturista tiene que vivir en sus tiempos contemporáneos y la idea del caricaturista es plantarse éticamente ante la actualidad con el objetivo de desautorizar la autoridad y sobre todo de una manera vigilante, ¿no? Porque vivimos en ese tiempo y ese tiempo es el que hay que fiscalizar. A mí me dicen, ¿por qué no dibuja ya de Uribe? ¿Por qué no dibuja de Duque? Que ya no es el presidente, habrá cosas que se dibujan, pero sin lugar a dudas, el presidente, como si tú me hicieras esta pregunta el año pasado, yo te decía, el que más me da para dibujar es Duque. Entonces la importancia de esto es de verdad la diferenciación ante la actualidad y no la identificación de la actualidad. Siempre va a haber de qué manera diferenciarse y eso es lo que se persigue con la caricatura. ¿Actualmente, Diego, está trabajando para algún periódico, revista o lo haces de manera independiente mediante las redes sociales, Diego? Yo publico caricaturas prácticamente todos los días, un promedio de 35 caricaturas al mes hago. 2 caricaturas que no salen publicadas en esas 35, sino son 2 extra. Las estoy publicando hace 3 meses en la revista Alternativa de Bogotá. Entonces salen ahí en la última página de la revista 2 caricaturas y el resto no. Por mucho tiempo estuve sin estar de ninguna manera vinculado con un medio de comunicación. Y tiempo atrás, cuando lo de Héctor Mantilla, que me denunció en la fiscalía y todo eso, por una caricatura, estuve trabajando por 1 año en Vanguardia, pero los tiempos me han llevado a esta realidad en donde yo lo estoy haciendo de una manera que me da también un aire interesante de un trazo independiente, en donde no sé, cuando trabajé en un medio de comunicación, pues este es el segundo, digamos, que te digo que 2 caricaturas salen al mes en la revista Alternativa, y tengo esa experiencia y la de Vanguardia, y en los 2 medios que he estado, pues nunca he tenido el problema de línea editorial, siempre tengo total independencia y ellos lo han respetado así, pero digamos que por todo este tiempo he tenido como la sensación de que soy totalmente independiente, pues porque todas las caricaturas que salen de contenido son simplemente que yo las pensé en mi escritorio, no tuve que leerme de repente algo antes de qué está hablando el periódico o el medio de comunicación como para ir en línea sin sacrificar mis valores, digo, pero a veces tú quieres estar en sintonía con lo que se está hablando para no desentonar. Entonces, ese no es mi caso y hoy lo estoy haciendo así, soy muy feliz haciendo lo que hago. De hecho, tuve el gran honor, lo puedo decir, de estar el año pasado, cuando tampoco estaba en Revista Alternativa, de quedar entre los 7 caricaturistas más leídos del país, en el listado en el cual yo soy el único caricaturista de 20 que hay que no está trabajando en un medio de comunicación. ¿Cuánto es la plata que más se han pagado por una caricatura? Pues, digamos, yo he hecho trabajos artísticos en donde no comprometo mi opinión política y pues por eso pues lo he podido vender, no sé, tú ponle el precio, lo que sea desde el tipo de arte, ¿no? Y pues por ese lado también, yo hago cuadros realistas, yo también soy artista, entonces yo vendo diferentes cosas, me contratan parejas que quieren tener un cuadro de la familia en la casa, yo también hago ese tipo de cosas, pero el tema de cuánto pagan por una caricatura es como un tema más privado que no quisiera como eso. Yo soy muy amable con eso porque también fueron muy amables conmigo cuando yo no tenía ni idea cuánto cobrar por una caricatura y hubo algunos colegas que fueron como recelosos con la información
pero hubo otros que fueron demasiado amables y me dijeron, mire, esta vaina se cobra así, entre tanto y tanto, cuando iba a trabajar en Vanguardia. Entonces, digamos que con los colegas caricaturistas, cuando me lo preguntan, soy muy abierto en darles los detalles de cuánto se cobra por una caricatura, pero prefiero guardar la mística con el mundo afuera de los caricaturistas. Bueno, Diego, para terminar, una opinión personal, ¿qué va a pasar en este 2023 con las elecciones que se vienen? Con las elecciones que se vienen, quizás la mayoría de personas se van a volver petristas porque se quieren alinear el gobierno de Gustavo Petro a pesar de las cosas que está haciendo polémicas y que generan resquemor, pues es el gobierno, ¿no? Es lo fuerte que hay y muchos entonces ahora se creen, inclusive gente que tiene acusaciones de temas, de parapolítica y esto, entonces ahora les parece súper interesante estar más cerca de un gobierno como el que tenemos hoy. El mismo Rodolfo Hernández, entonces ahora parece que va a ser el candidato del pacto histórico a la gobernación de Santander. O sea, todo el mundo va a tirar, mucha gente va a tirar a meterse por ahí. Entonces es recordar y estar muy pendientes en el momento de votar del recorrido político de las personas y las piruetas que hacen para poder acercarse al poder. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a seguir la nefasta práctica de la compra de votos, de todo esto. Ahí es que siempre situarse en que uno es el poderoso, el ciudadano, ¿no? Entonces, en que no, que a pesar de que ellos sean los que manejan la plata y los que tengan las camionetas blindadas y todo eso, finalmente es el ciudadano con su voto el que le da la vía libre para llegar allá o no, con su conciencia, con su criterio para poder votar bien. Ese tema de a veces ya darse por vencidos y decir, no, pues eso es más bien votar por ellos porque ellos son los que siempre han tenido esto. Yo creo que es algo de lo que tenemos que despojarnos y de verdad tener la conciencia de que hay que votar por gente que realmente usted sienta que le sirve a la sociedad. Y el hecho que le sirva a la sociedad y no a usted directamente no quiere decir que usted nunca vaya a poder entonces trabajar en el sector público. Hay gente que vota por alguien porque siente que a través de ese alguien va a tener un trabajo garantizado, pero hay que confiar también es en uno, en las capacidades de uno y saber que si usted tiene habilidades, quizás también va a poder desempeñarse con un puesto en el sector público, lo cual no es deshonroso para nada, es un trabajo digno que se puede hacer sin necesidad de regalarle el voto a una persona que sea deshonesta. Pues Diego, agradecerte por otorgarnos este espacio para que la gente te conociera. Me gustaría que dijeras tus redes sociales para que la gente te siga en las plataformas y pues mire tu trabajo, mire el dibujo y también las opiniones que tienes con todo lo que está pasando en el acontecer nacional. En todas las redes sociales me pueden seguir en @DiegoCaricatura, así tal cual, en Twitter, en Facebook, en Instagram, @DiegoCaricatura. Hay unas redes sociales que son más, tengo públicos diferentes en redes, ¿no? Digamos, es muy chistoso a veces ver, bueno, chistoso, interesante ver las polémicas que se arman en Facebook, en donde me empezó a seguir muchísima gente durante el gobierno pasado. Y esa gente choca mucho hoy con mis opiniones que hago respecto a este. Que la gente pensaría, ah, no, bueno, este man criticaba a Duque, entonces obviamente va a seguirlo criticando, inclusive ahora que Petro es el presidente, y pues no ha sido así. Yo hablo sobre la actualidad. Y es importante, de verdad, que la gente comprenda de la caricatura el hecho que nosotros hablamos de la actualidad. Y la actualidad siempre es una producción de los administradores del poder. Por eso se habla sobre ellos. Los gobiernos, los políticos necesitan hacer de sus administraciones la actualidad que el país vive. Y nosotros no podemos pretender que vivimos en una actualidad que es de gobiernos de antes, cuando los que manejan la actualidad del país son quienes están en el poder, quienes están en la gobernación, quienes están en la alcaldía. Por eso hay que hablar sobre lo que pasa hoy. Entonces, eso es lo que se ve en las redes y ahí ustedes van a poder ver las reacciones y los espero allí. @DiegoCaricatura en Twitter, Instagram y Facebook. A ver cuándo nos haces una caricatura de lo que pasa aquí.
Listo, éxitos y claro que sí, voy a estar muy atento y los felicito por el programa. Hacer periodismo regional conlleva un gran sacrificio y también entiendo el valor de quienes hacen periodismo regional, como cuando yo hice bastante mi periodismo a través de la caricatura sobre la región, porque una cosa es hablarlo desde lejos y otra cosa es salir de la cabina y encontrarse ahí a la persona con la que estabas hablando, en la calle, en la cafetería, tomándose un tinto al lado. Entonces requiere de mucho valor, de entereza y sobre todo de ética para que después no te puedan contradecir con las posturas que has defendido en el pasado. Así que felicitaciones por lo que hacen. Hace poquito fue el Día del Periodista. Los felicito a ustedes por estar haciendo lo que hacen con valor. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado la pequeña entrevista que hoy tuvimos con Diego Caricaturista. Les invito a que lo sigan en redes sociales. Son muy buenos sus dibujos y pues bueno, y nos vamos enterando también de lo acontecer nacional con los temas relevantes del país. Yo creo que es de una forma amena que nos enteremos qué es lo que está pasando y andemos informados. Bueno, Raúl. Bueno, yo estoy aquí detrás porque estamos en un ejercicio de aprendizaje. Yo quiero explicarles eso. De pronto por allá todo el mundo nos comenta, mire que falló aquello, que falló acá. Aquí trabajamos a título propio. Entonces yo me preferí salir para que Yolima manejara la entrevista y pudiéramos explotar mejor a nuestros invitados. Esperemos que en otra ocasión podamos interactuar los tres. Seguimos teniendo problemas técnicos. Por ahí algún técnico que se quiera sacrificar y nos quiera regalar una hora de su conocimiento y nos explique qué nos está pasando en esta transmisión, le agradeceríamos mucho. Esperamos la próxima semana mejorar esto, tener un nuevo invitado, poder hacerles más reflexiones, poder mostrarles más temas. Yo creo, Yoli, que vamos a hablar de la PETAR la próxima semana. Ya estamos organizando algo muy bueno porque ese tema está por ahí, ya salió algo en diciembre. Y hágame el favor, los señores de la casa. Ay, Dios santo. No se pierdan el próximo lunes, conéctense a las 8 a.m. Y ya saben, entérense de todo lo que está pasando en la región del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, el departamento y obvio lo que pasa en Colombia. Síganos en nuestras redes sociales y gracias por estar aquí, pegaditos. @Demente Política, muchas gracias. Estamos para volvernos locos. Bye. De la política. Chao.